Yo soy Avirazán. Continúo con la lectura de la Palma de Ramos en una fuente diferente acerca de la Santa Inquisición. Isabel la Católica fue regalada de niña en pago por deudas que su padre tenía con boyardos. Los boyardos eran nobles de muy baja ralea y se las entregó para que quedara pagada la deuda. Pues en muy breve tiempo, el boyardo a quien su papá la entregó, vendida o regalada, extrañamente murió y ella regresó a su casa. Ella tenía 2 hermanos que estaban encima de ella en el derecho de sucesión al trono. Le preparó una comida a uno de sus hermanos y al otro día se murió. Pasó un tiempo, le preparó una comida al otro de sus hermanos y al otro día se murió. Así es como Isabel la Católica llegó al derecho de sucesión en el poder. Isabel la Católica era una envenenadora. Y qué casualidad de que un poco después de haber ya formalizado su relación con Fernando el Católico y de ser ya formalmente reyes católicos, comenzó la Santa Inquisición, que debe haber sido esa sed de sangre y de venganza que tenía esa mujer envenenadora. Aquí en la Ciudad de México hicieron primero una exposición temporal con instrumentos de tortura de la Santa Inquisición para hacer confesar a los acusados de brujería y de herejía y de cuanta cosa, las cosas más espantosas, los tormentos más horripilantes. Y extrañamente, o quizás y por desgracia, no tan extrañamente, la gente pidió que aquello se institucionalizara como exhibición, de tal manera que ya eso se quedó como el museo de los tormentos de la Santa Inquisición aquí en el centro de la Ciudad de México, a petición popular. Pues lo que hacían ellos era arrancar confesiones por medio de acuchillamientos y de torturas espantosas, y según esto eran supuestamente defensores de la fe y defensores de la religión, y o sea, eso es una gravísima deformación en el concepto de lo que eso debería ser, o los límites que debería tener de suyo una religión de luz. También eso llegó a América, llegó a nuestro país, y en la Plaza del Volador, que quedaba viendo el Palacio Nacional del lado izquierdo, en la esquina donde está actualmente la Suprema Corte de Justicia, ahí estaba la Plaza del Volador, en donde el Santo Oficio hacía las ejecuciones de aquellos que eran encontrados culpables de brujería, herejía y todo lo demás. A continuación, la lectura de la Palma de Ramos acerca de la Santa Inquisición. Son faltos de respeto quienes no saben distinguir entre la voluntad de Dios y las conveniencias de los hombres, y se llevan a sí mismos a abismos impronunciables. Hay un demonio que es una manifestación cercana al maligno, que estuvo supervisando el dolor de los acusados con la intención de que el dolor de los acusados durara mucho tiempo. Hay una demonia, que por cierto parece ser una derivación de ese mismo demonio, quien estuvo
favoreciendo que se ultrajara a las mujeres acusadas de todos esos cargos, sobre todo en la humillación, la desesperación, la amargura y la impotencia que se les hizo sufrir a esas pobres mujeres. Está prohibido que una religión diga que tiene que ser impuesto por el dolor o la masacre sangrienta, porque va en contra de los principios mismos, pues obviamente de las enseñanzas de todos los maestros espirituales en la luz, que son la búsqueda del bien, la búsqueda del amor, el respeto, la misericordia. Esas son las grandes búsquedas y son los grandes caminos que van colocando las religiones de luz para que todas las almas en la creación sigan ese camino, de tal manera que todo lo otro pues es una gravísima perversión de la idea que se tuviera. Cometen atrocidades, pero no saben que Dios los está esperando con la crónica de sus atrocidades en los planos espirituales, en el astral, en el momento en el que tales almas mueren físicamente y se incorporan al lado inmaterial de sus vidas en el astral. Dios los está esperando con la lista de sus atrocidades para todos aquellos que han dado y recibido consideración, que han sabido escuchar, que han sabido poner en perspectiva las necesidades de los demás con respecto a las exigencias o supuestas exigencias muy subidas de tono e injustificadas de tales sistemas religiosos, en ese sentido persecutorio para aquellos que han sido tolerantes y respetuosos, aun cuando se hayan visto involucrados en tal masacre. No son tratados de la misma manera por los demonios, ni por los castigos, ni por los ajusticiamientos llevados a cabo por los guías de luz sobre tales almas, en comparación a quienes han sido los líderes que han instigado tales acciones. No hay ningún derecho para lastimar a las personas, ni siquiera cuando se trate de reos o criminales. En todo caso, la aplicación de la ley va a depender de lo que las debidas instituciones vayan señalando por consenso legislativo, de acuerdo con el criterio individual y singular de cada uno de los países. Pero ahí entra a consideración la voz del pueblo en básicamente el establecimiento y la defensa de la ley, independientemente de que pues sí sean castigos físicos, como en algunas culturas todavía en la actualidad se propinan, por decir algo, latigazos, ¿no?, como parte de la misma aplicación de la ley. Pero fue una tragedia, afirma la Palma de Ramos, el que se haya permitido que los seres humanos se hayan autonombrado Dios, que hayan destruido vidas, que hayan despedazado las esperanzas, que hayan dado muerte miserable, lo cual está absoluta y categóricamente ajeno a cualquier disposición de Dios, quien, por todo lo contrario, siempre estará mostrando el camino del perdón, de la tolerancia, del trato respetuoso hacia los acusados, aunque fueran culpables. Hay un astral compensatorio. Astral es el nombre de los planos espirituales humanos, en donde fueron a dar algunas de las almas atormentadas y fueron dirigidas por los guías espirituales al plano de las bañadoras. Son una serie de planos espirituales para confortar, ayudar, aliviar,
reconfortar, sanar emocionalmente a las almas que hayan sufrido excesiva o injustamente en sus vidas humanas. Hay una serie de modalidades de los diversos planos de las bañadoras, en donde hay grupos de almas que se abocan al cuidado, la consolación, la restitución emocional y a alejar los traumatismos que les fueron injustamente ocasionados a algunas personas en vida física, que hubieran sido llevados a sufrir excesiva o inmerecidamente en sus vidas humanas. En ese plano se ve un canto y se ve que las almas están observando un horizonte compuesto por perdón, mientras suavemente son y muy consideradamente tratados por esos grupos de almas que básicamente les acarician, digamos, de muchas maneras, inclusive emocionalmente, digamos, a tales almas. Así es. Y además les dan un tratamiento muy específico para que vayan superando los dolores con los que llegaron desde sus vidas humanas atormentadas por la llamada Santa Inquisición. Ese astral todavía duró más de un siglo después de la cancelación de la Santa Inquisición, donde hay algunas almas que no se recuperaban y no podían salir de la desesperación y se iban quedando solas en el plano de las bañadoras, porque todas las demás almas sí lo lograban superar y avanzar, pero esas almas se quedaban digamos como atrapadas en tales traumatismos, atrapadas emocionalmente, de tal manera que si las almas tienen la capacidad para expresar emociones con tanta intensidad, sin tener cuerpos físicos, demuestran que las emociones son propias de las almas, son propias de los espíritus que son seres invisibles, de los seres pensantes, y que proviniendo originariamente y de raíz del alma misma, del espíritu mismo, que es un ser pensante, las emociones terminan expresándose a través de todas las potencias biológicas, orgánicas, hormonales, inclusive mentales de la persona, con que cuenta la persona en los recursos de su cuerpo físico. Es decir, el orden de los factores es quien genera la emoción es el espíritu, ser pensante, y lo está expresando a través de las capacidades físicas de su cuerpo. Ahora, una gran alternativa para el tratamiento de las disfunciones, problemas y sufrimientos emocionales es volver al origen, que quiere decir, vas a tener que ser consciente de que eres tú mismo quien está generando espiritualmente y desde lo espiritual tales emociones. Por lo tanto que tú le puedes bajar el volumen, por lo tanto que tú puedes reencauzar la intensidad, por lo tanto que tú puedes minimizar la lastimadura de tales emociones. Tú no eres rehén de tus propias emociones no son algo inevitable, muchísimo menos cuando se tratara de una lastimadura, digamos, ni tampoco cuando se trata de lastimar a los demás, ¿no? Sino que eres tú mismo como ser espiritual, el origen y la raíz de las emociones. Y esa es una gran invitación para desarrollar técnicas para un control emocional desde lo espiritual. Un espíritu de luz que tiene forma de ángel, que estuvo resguardando con una oración muy intensa y enfocada
en el momento en que tales pobres personas eran atormentadas, dice que en nombre de los principios de la religión de Jesús, que siempre ha sido todo amor, todo misericordia, y con todas las virtudes de la suavidad, digamos, ¿no? En nombre de la religión instituida por el Maestro Divino, es que se infligieron las torturas más espantosas. Y este espíritu en la luz con forma de ángel estaba generando una oración muy enfática, muy enfocada, acompañando a tales víctimas. Y les estaba transmitiendo una corriente de átomos mediante la cual estaban bloqueando e interfiriendo en que el sufrimiento de la persona escalara y se volviera más insoportable. Eso era lo que le estaba impidiendo por medio de tal oración. Para quienes exigen el sufrimiento como pago de deudas espirituales, debe ser medido de acuerdo con la responsabilidad que cometió el alma en una vida anterior en contra de los demás, pero no es que las deudas kármicas se apliquen por ningún tipo de violencia ni de venganza por parte de los poderes espirituales de luz, ni por los guías, ni por las potestades espirituales, sino que simple y sencillamente contrapesar y equilibrar, que quiere decir de alguna manera poner en práctica este proceso de acción y reacción. Así es que si tú te tomaste la libertad de lastimar, secuestrar, violentar, golpear, atentar en contra de la integridad física de la otra persona, la reacción pues tiene que venir como consecuencia de la misma ley. La reacción, pero en este caso en vidas futuras, sobre tu persona, a lo que se le llama justicia espiritual. Mas no porque sea voluntad de Dios de ninguna manera atormentar, sino que más bien el camino, el enfoque de Dios es una reconstitución, reconstrucción, un renacimiento que debe experimentar el alma, en donde debe pasar la hoja y debe dejar atrás todas esas malas acciones y malas pasiones y malas intenciones, y toda esa torcedura la debe dejar atrás. La reconstitución de las almas puede ser llevada a cabo por medio de una serie de técnicas espirituales en que la persona realmente vaya cortando las partes completamente inútiles de su propio ser, las que no funcionan, las que llevan a la persona a la violencia, a la destructividad y los vicios, digamos. Sí hay manera de que la persona se reconstituya y, digamos, le vaya quitando toda esa cáscara y todo ese contenido podrido, digamos, que estuviera padeciendo en su propio ser por diferentes motivos. Así, de la misma manera que usted encuentra una manzana que tiene una parte que no sirve, bueno, pues así como se le quita esa parte que no sirve y se aprovecha todo lo demás, de esa manera hay técnicas para que un alma humana se reconstituya a sí misma, quitándose todo lo que es de todo lo que ahí no debería estar, y de todo lo que le estuviera obstaculizando poder transcurrir con una mayor armonía y paz en su vida. La gran invitación de Jesús es reconstitúyete a ti mismo, y una de las grandes herramientas es tomar el Padre Nuestro como si fuera un purificador de la propia persona, como si fuera un instrumento de limpieza
del alma de la persona, como si fuera un camino para encontrar todo lo más virtuoso, bello, generoso, amable, todo lo más alegre y dichoso en la propia persona, e irlo ampliando, e irlo extendiendo y dándole una mayor presencia a todo lo bueno, conveniente, virtuoso y feliz y alegre que nosotros tenemos en nosotros mismos, irlo ampliando, irlo desarrollando y expresando, e ir apagando todo lo que fuera contrario y lastimante hacia la vida, la creación, hacia uno mismo, hacia las circunstancias en las que uno vive, hacia las circunstancias que son acompañantes de nuestra vida y han sido establecidas por los demás, y hacia lo que nos rodea. El Padre Santo, que significa una reconstitución del alma desde la raíz, pero para eso debe haber un estado de conciencia en la persona misma para facilitarlo, y al mismo tiempo involucrándose dentro de todas las intenciones contenidas en el Padre Nuestro, con una reflexión y con una óptica profunda en el momento de expresar el Padre Nuestro. Hasta aquí la primera parte. A continuación, la segunda parte de la lectura de energía que he hecho a la Santa Inquisición. Yo soy Avirazán.